Un saludo para todos nuestros amigos que nos están escuchando ahora a media semana en este día miércoles. Es un verdadero placer que nos acompañe. Aquí les saluda el pastor Carlos Carrión desde Canadá. Donde quiera que se encuentre, le enviamos saludos, que Dios lo bendiga en cualquier ciudad, aquí en Canadá, en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador. Familiares y amigos, sean bienvenidos. Dios les bendiga. A media semana iniciamos hace una semana con el libro de los Proverbios. Queremos tener un consejo a media semana, algo breve, algo que llegue a nuestro corazón, algo que nos haga reflexionar, que nos haga meditar, que nos haga cambiar nuestras actitudes, primeramente en relación con Dios y después en nuestra propia persona y con la gente que nos rodee. Vamos a estar estudiando esto todos los días miércoles, si Dios nos permite. Y sean ustedes bienvenidos. La semana pasada estuvimos con el capítulo número 1, el principio de la sabiduría. Hoy vamos con el capítulo número 2 y antes de iniciar, pues siempre lo invitamos a que nos acompañe los días domingos también con nuestra predicación. Hemos estado hablando, predicando, enseñando temas relacionados a la palabra de Dios. Este domingo terminamos con el domingo pasado que acaba de terminar, terminamos con la parábola del sembrador. Así es que los invitamos y también los invitamos a que nos envíen sus peticiones de oración, sus comentarios con toda confianza, pero especialmente peticiones de oración. Si usted necesita o quiere, desea que nosotros estemos orando por ustedes, estemos intercediendo por ustedes, cualquiera que sea su necesidad. Creemos que Dios es bueno, es poderoso y si es su voluntad, Él te va a responder, te va a ayudar, te va a bendecir. De cualquier manera, siempre la respuesta de Dios es una bendición a nuestras vidas. Así es que lo invitamos, acompáñenos todos los miércoles, libro de Proverbios, y domingos nos acompañe también a escuchar la palabra de Dios. Y en el transcurso de la semana vaya siguiendo los comentarios que ponemos, la oración que ponemos diaria, fotografías para el recuerdo. En fin, acompáñenos y síganos en esta página. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Dios le bendiga. Libro de Proverbios, capítulo 2. Vamos a leer en esta hora, en este día miércoles, a media semana. Gracias por estar con nosotros. Proverbios 2, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 5. Por favor, siempre le pedimos que abra su Biblia, lea con nosotros, ¿verdad? Tenga una Biblia o en su teléfono, donde quiera que tenga su Biblia, síganos por favor en la lectura. Dice así el Señor en su palabra: excelencias de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Esto recuerda algo importante que mencionamos la semana anterior. ¿Quién es el escritor de este libro de los Proverbios o de la mayor parte de los Proverbios? Es el rey Salomón, un hombre con gran sabiduría. Dios le dio una gran sabiduría y dice la escritura sabiduría como nunca antes de él hubo alguien sabio y nunca nadie después hubo alguien tan sabio como él, a excepción obviamente de Dios, del Señor Jesucristo. Pero fue un hombre muy sabio que pasó el tiempo discerniendo la vida, ¿verdad? Investigando la vida y dándonos consejo que nos sirviera para nuestro diario vivir, para nuestra vida práctica, para nuestra relación con Dios. Y Él es el que nos está dando consejo en esta hora, en estos versículos que acabamos de leer. Y vamos a iniciar en esta oportunidad, vamos a iniciar por el último versículo que leímos y después vamos a ir a los primeros versículos, porque en los versículos que acabamos de leer encontramos una condicionante. En el versículo número 1 dice, sí. Es decir, si tú haces esto, el resultado que va a provocar tu decisión es la siguiente. Si tú trabajas, por consiguiente, te van a pagar. Si no trabajas, no te van a pagar. Si tú estudias, vas a lograr terminar una carrera profesional y la vida será probablemente un poco más sencillo. Si no estudias, vas a tener que trabajar un poco más fuerte y la vida va a ser un poquito más difícil para ti. Es una condicionante que nos está poniendo aquí. Va a haber un resultado y queremos iniciar por el resultado.
en el versículo número 5 dice así, entonces. Ese entonces está implicando el resultado de lo que se hizo en los versículos anteriores. No te me pierdas, quiero que me sigas, vamos a llegar a esa conclusión, pero en esta oportunidad quiero iniciar en este versículo donde dice entonces, ese ya es el resultado de todas las cosas que se hicieron anteriormente para poder llegar aquí, lo que nos está diciendo el escritor, el rey Salomón, el hombre sabio. Entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Dos cosas importantes nos está diciendo aquí el escritor que son sumamente valiosas para nuestras vidas, importantes para nuestras vidas. Va a ser el resultado de varias cosas que tengo que hacer como creyente, como cristiano, para poder entender el temor de Dios. La semana pasada estuvimos hablando en el capítulo número 1 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, cuando yo estoy pidiendo tener sabiduría, necesito temer a Dios. ¿Pero qué es eso? Y lo explicamos en 2 semanas que estuvimos meditando en ese versículo 7 del capítulo número 1, del principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pasamos 2 semanas explicando acerca de lo que es. Pero aquí el escritor nos dice para poder entender ese temor. Porque no es tan sencillo poder entender el temor a Dios. Muchos lo interpretamos con miedo. Muchos lo interpretamos con el aspecto de que si yo hago algo mal o hago algo malo, inmediatamente Dios viene y me va a castigar. Y tenemos ese temor, ¿verdad? Cada vez que sucede algo en nuestras vidas, nos preguntamos si es un castigo de Dios. Y entonces ya no es temor, es miedo lo que sentimos de Dios. Es miedo cuando pensamos que cada vez que me equivoque, cada vez que cometo un pecado, cada vez que hago un mal, inmediatamente viene con una vara y me va a castigar y me va a reprender. Y no siempre es así. Por supuesto que existe la disciplina cuando nosotros no entendemos y cuando nosotros ya practicamos algo que está mal y que va en contra de la voluntad de Dios. Por supuesto que viene la disciplina, es una consecuencia. Pero hablando aquí del temor, del respeto, de la honra a un Dios santo. Nuestra oración que hemos venido haciendo en el transcurso de la semana está basada en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, nosotros tenemos temor de un Dios santo. La palabra santo significa apartado de. Él está totalmente apartado del mal, apartado del pecado. En Él no hay corrupción, Él es un Dios perfecto, santo, limpio, puro, no como nosotros que somos corruptibles, no como nosotros que nacimos en pecado y que hay pecado en nuestra vida. Mas sin embargo, Él demanda que tengamos temor de Él, que lleguemos hasta su presencia cuando hablamos con Él, con reverencia, con respeto, con sumisión hacia su santo nombre. Pero debemos entender eso, que no es miedo. Hay una historia en el Antiguo Testamento, quizá algunos de ustedes la conocen o la recuerdan, cuando Moisés huyó de Egipto y se fue a una tierra que se llamaba Madián. Llegó allá, se casó y se dedicó a trabajar como pastor de ovejas. Y un día él vio que se le apareció el ángel de Dios en una zarza, en una mata, en un árbol que se estaba quemando. Estaba en fuego, pero no se consumía. Entonces Moisés se acercó para ver de qué se trataba. Y Dios le habló. Y Moisés le dijo, heme aquí. Aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que tú deseas? E inmediatamente Dios le dijo, fíjate muy bien lo que le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Es decir, un Dios santo, un Dios al que nosotros no lo podríamos ver directamente frente a frente, porque Él es perfecto, porque Él es puro, porque no hay pecado en Él. Pero no es miedo, es respeto. Y el escritor nos dice, entenderemos. Entonces, dice así el versículo, entonces entenderemos a qué se refiere ese temor a Dios. Debemos entender que respetamos, honramos y reverenciamos a ese Dios santo, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de llegar con toda la libertad del mundo, porque Él también es nuestro Padre Celestial.
Y tenemos la plena confianza de llegar hasta su presencia. Podemos llegar con alegría, podemos llegar con gozo, podemos llegar con arrepentimiento. Es como una relación de nosotros con nuestros hijos. Tú deseas que tus hijos te respeten. Yo deseo que mis hijos nos respeten. A nosotros, somos los padres. Bromeamos, jugamos, hablamos, pero marcamos una línea donde hay que respetarnos. Y ellos nos respetan, han aprendido a respetar a sus padres, pero pueden hablar con nosotros con toda confianza. Entienden lo que es respetarnos, pero también entienden la confianza que somos sus padres y que vamos a buscar la manera de ayudarlos, de apoyarlos, no importando qué haya sucedido, que pueden llegar con absoluta confianza con nosotros, que pueden hablar con nosotros, pueden platicar con nosotros, pueden platicar y contarnos sus necesidades, sus problemas con toda confianza, porque somos sus padres y tienen esa libertad y tienen ese privilegio. Entonces tenemos que entender eso de Dios también, que es, hay que tener temor, reverencia, respeto, sumisión, pero llegamos al Padre Celestial también con toda confianza, con toda la libertad, porque Él es bueno. La Escritura dice que podemos llegar hasta el trono de la gracia, podemos buscar el oportuno socorro, podemos echar delante de Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque es el Padre Celestial. Y el escritor quiere que nosotros entendamos eso, que es el temor a ese Dios santo, pero a ese Dios que también es mi Padre Celestial. Y puedo llegar con alegría, con gozo y con confianza hasta su presencia. Pero no solamente eso, me dice, entonces entenderás el temor de Dios y también hallarás el conocimiento de Dios. Algo sumamente importante que hemos venido diciendo por estas semanas y es algo que lo voy a repetir constantemente. En cada estudio, en cada oportunidad que tenga, te voy a repetir lo mismo, porque es importante que nosotros entendamos que una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocer a Dios, tener una relación cercana con Él. Y el escritor, eso es lo que él desea. Entonces, dice, vas a entender ese temor, entonces vas a hallar el conocimiento de Dios. Y es importante para nosotros poder comprender, creer es el primer paso en mi relación con Dios. Tener esa fe en Él, saber que existe, creer que Él es el creador, pero mantener mi relación es algo que es día a día. Nosotros creemos en Dios, pero no hablamos con Dios, no tenemos una relación diaria con Dios. Ojalá y hubiera sido, ¿verdad?, que en esta pandemia que estamos atravesando, en esta crisis que estamos viviendo durante estos 2 últimos meses y en la cual mucha gente se ha quejado por el aspecto de estar encerrado y ha tenido problemas familiares, ya sea con el esposo, con la esposa, con los hijos. Pero hubiera sido sumamente especial que nos hubieran dejado encerrados solamente con Dios para poderlo conocer, para poderlo tratar, para poder entender más acerca de su persona, de su presencia. Creemos en Dios, pero no tenemos una relación con Dios, no nos acercamos a Él constantemente, lo buscamos solamente cuando hay necesidad, cuando hay problemas. Cuando ya se nos vino el problema encima, cuando no sabemos qué hacer, entonces empezamos a clamar y a buscarle, pero no lo conocemos. No mantenemos nuestra relación diaria con Él, no hablamos diario con Él, no leemos su palabra día a día, no leemos un versículo día a día, por consiguiente no lo conozco en realidad. Te hacemos la pregunta, ¿qué es lo que tú sabes de Dios? ¿Quién es Dios? ¿O cómo es Dios? ¿O qué es lo que quiere Dios? Es como tu relación con tu pareja. Nosotros con mi esposa acabamos de cumplir 24 años de casados. Y lógicamente hace 24 años no nos conocíamos tanto como ahora, pero nos ha llevado la relación, la cercanía, el platicar, el entendernos, el conocernos, el observarnos, el pasar las diferentes situaciones de la vida y nos hemos aprendido a entender, a apoyar, a respetar, a conocer cada día más y dependiendo los años que Dios nos dé de vida juntos, pues nos vamos a conocer todavía más porque vamos cambiando, nos vamos transformando. Los años nos van cambiando y nos van transformando físicamente, emocionalmente, mentalmente. Entonces va a haber etapas nuevas en nuestra relación que vamos a tener que adaptar y que las vamos a conocer en el transcurso de los años. Exactamente lo mismo es con nuestro Dios. Yo vine a los pies de Dios, a los pies del Señor hace 30 años aproximadamente.
Entonces mi relación ha venido cambiando, ha venido creciendo, he venido conociendo más de Dios. Él me conoce perfectamente a mí y te conoce a ti porque Él nos hizo. Pero es importante que yo conozca a Dios. Y eso va a ser basado en mi relación personal con Él, en mi relación cercana con Él, en mi relación a través del Señor Jesucristo, en mi relación a través de la palabra, a través de la oración. Entonces, dice el escritor, entenderemos ese temor y hallaremos ese conocimiento. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Entonces, son los versículos anteriores, lo que nos ayudan a entender esas dos cosas del versículo 5. Entonces, vamos a ir rápidamente en estos últimos minutos, en estos primeros versículos. Y dice así la palabra de Dios. Número 1, capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Lo primero que nosotros encontramos para poder entender ese temor, para poder mantener mi relación con Dios, el versículo número 1 dice, si recibes mi palabra. Es decir, la actitud que nosotros tenemos para recibir la palabra, la enseñanza que te estamos dando, la enseñanza que escuchas, la enseñanza que recibes cuando lees la palabra de Dios. El domingo terminamos de predicar la parábola del sembrador, hablábamos de los diferentes tipos de terreno donde cayó la semilla. Fueron 4 diferentes terrenos, pero el último fue una tierra buena, sumisa, una tierra donde la raíz encontró profundidad, encontró el alimento y hubo crecimiento. La aceptó y es la actitud, es el terreno que tú eres para poder recibir la palabra de Dios, el interés que le pones, el deseo que le pones, pero es importante esa actitud que tú la recibas. Con la palabra de Dios simple y sencillamente hay 2 cosas, la recibes o la rechazas, así de sencillo. Conocer a Dios, ¿lo aceptas o lo rechazas? Puedes seguir creyendo toda la vida, pero no lo vas a conocer como Él quisiera a través de su palabra. Entonces, número 1, para poder entender ese temor, para poder comprender lo que significa el temor de Dios y para poder conocerlo a Él un poco más y cada día más, la actitud, recibir la palabra, abrir mi corazón, dejar que entre la enseñanza, dejar que entre el consejo a nuestra vida. Ser sumiso, ser abierto, ser humilde y reconocer que tengo esa necesidad y también ese interés de poder recibir algo que es bueno a mi vida. Y es el consejo que te damos, es la palabra limpia, pura, que queremos compartir contigo y que enviamos a ti y queremos que tú la recibas. Pero al final de cuentas es tu decisión si tú la recibes o no la recibes. Dice, si la recibes, es la condicionante. Si tú la recibes y la recibes con esa actitud, como esa buena tierra donde va a dar fruto, entonces vas a entender el temor de Dios. Entonces hallarás el conocimiento y tendrás una mejor relación con Dios. Es la consecuencia positiva de ese versículo, ¿verdad? Si la recibes, si la aceptas en este momento y abres tu corazón para que caiga esa semilla en tu vida y dé fruto. Pero no solamente eso nos dice y continúa el versículo. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Guardar en este versículo no significa que recibes, ¿verdad?, ese regalo que es la palabra de Dios y simple y sencillamente la guardas en una gaveta, en una caja. Así como cuando recibes un regalo y no te gusta. Simple y sencillamente lo guardas o se lo quieres entregar a alguien más. Si es algo que te gusta, entonces lo disfrutas. Se refiere el guardar aquí, guardar los mandamientos, se dice atesorarlos. Se refiere a guardarlos, se dice aprenderlos, se refiere a aprenderlos, se refiere a retener ese mandamiento, esa enseñanza que viene de Dios. La recibes, pero la atesoro aquí en mi vida, la atesoro en mi corazón. La entiendo, trato de entenderla, trato de aprenderla, trato de practicarla, que sería lo más importante, y esto es lo que vamos a estar hablando, si Dios nos permite, el próximo domingo con respecto a practicar la palabra de Dios. Pero es importante aquí el escritor, el sabio Salomón nos dice, recíbela, pero también atesórala, también guárdala en tu corazón. Es algo valioso para tu vida, es algo que en un momento dado, y te lo digo por experiencia propia, tú la atesoras, tú la guardas,
tú la aprendes, tú la memorizas y en un momento dado de tu caminar en la vida te va a servir. Ya sea para tu propia vida personal, vas a recordar todas las bendiciones de Dios cuando estamos en medio ahora de una crisis y momentos difíciles. Podemos recordar también los momentos de bendición, podemos recordar como hemos atesorado su palabra, podemos recordar sus promesas que Él tiene para con nosotros, de defendernos, de bendecirnos, de suplir nuestras necesidades. Podemos atesorar esa palabra, podemos guardarla y a lo mejor le damos un consejo a alguien que está necesitando de la palabra de Dios, que está pasando un momento difícil. Lo vas a experimentar. Si nosotros recibimos, nosotros guardamos, nosotros atesoramos esta bendita palabra, en un momento dado de tu caminar en la vida, te va a bendecir a ti, o va a bendecir a alguien de tu familia, o vas a bendecir a alguien dándole un consejo basado en la palabra de Dios. Pero si no la retengo, no voy a tener palabra. La escucho, la leo, la retengo y la vivo. ¿Qué es lo que nosotros guardamos en nuestro corazón? Dice la palabra que de aquí de nuestro corazón es donde sale todo lo malo. De aquí de nuestro corazón es donde salen las malas palabras, donde sale la envidia, donde sale el celo, donde sale la maldad que existe. De aquí de adentro sale. Pero si nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestra vida va a cambiar, nuestra vida a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo se va a transformar, va a ser diferente. De la abundancia del corazón habla nuestra boca, nuestros labios. Abunda tu palabra, abunda la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hablar en nuestro diario vivir, eso es lo que vamos a expresar en nuestra vida. Pero necesito recibir, necesito atesorar, necesito guardar, necesito retener. Entonces comprendo el temor. Entonces conozco más de Dios. Versículo número 2 dice así: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento, es decir, esa es tu decisión. Así como es tu decisión recibir, así como es tu decisión guardar, también es tu decisión a dónde vas a dirigir tu oído. ¿Qué es lo que escuchamos? Este medio que estamos utilizando para poder llegar a ti, te lo repito, estoy aprendiendo muchas cosas de esto. No lo utilizaba yo, no era algo que me llamase la atención. Pero ahora me doy cuenta que es una gran herramienta para poder llevar mensaje de la palabra de Dios a tu vida y a la vida de mucha gente que ha escuchado y que hay la oportunidad de encontrar predicadores y estudios, todos los que tú quieras, de todos los colores, sabores que tú quieras, ahí están. Pero ¿a dónde inclinas tu oído? Dedicamos más tiempo a estar escuchando cosas y viendo videos que no me ayudan a mi vida absolutamente nada, que no me edifican absolutamente nada. Por consiguiente, no traen sabiduría a mi vida, no me ayudan a tomar decisiones, no me ayudan a mi relación con Dios, no me ayudan a mi relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. ¿A dónde inclinas tu oído? ¿Qué es lo que voy a decidir oír? ¿A quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchando a mis amigos? ¿Cuántas veces tomamos decisiones basadas en nuestros amigos y nos dio mal resultado? En cambio, Dios te trae un mensaje, una palabra sabia a tu corazón, algo que te va a bendecir, algo que te va a ayudar. ¿Y a dónde inclinamos ese oído? ¿A quién estás escuchando? ¿Quiénes son las personas que escuchas? ¿Qué es lo que escuchas constantemente? Y la mayor parte de las cosas que escuchamos no te bendice, no te beneficia, no te da ningún tipo de enseñanza. En esta herramienta, en este medio, puedes encontrar mucha enseñanza, no solamente la enseñanza espiritual, pero otro tipo de enseñanza que puede ser benéfica. Pero también hay mucha maldad. También hay muchísima cosa sucia que envenena tu corazón, envenena tus oídos, envenena tu mente. ¿Qué es lo que estás decidiendo escuchar? Claro, todo esto que te estoy diciendo, la gran mayoría dice, no, yo no quiero estar escuchando lo que él me dice. Prefiero seguir oyendo eso que a mí me divierte. No te bendice, no te edifica, no te ayuda. En cambio, esta palabra de Dios, la sabiduría de Dios, te va a ayudar, te va a bendecir y te va a bendecir eternamente y para siempre.
¿A dónde dice? Haciendo. ¿Es tu decisión lo que vas a escuchar en este día? ¿Es tu decisión lo que vas a escuchar mañana? ¿Es tu decisión detener y dejar de escuchar todo aquello que no te bendice, que no te ayuda, que no te beneficia y que trae un mensaje de mal para tu vida? Cuando puedes encontrar cosas, ¿sabes algo que es maravilloso y que te doy un consejo? Escucha alabanzas a Dios. ¿No te imaginas el bienestar que trae a nuestra vida cuando nosotros podemos dedicar tiempo para adorar y para alabar el nombre de Dios? La paz, el gozo, la tranquilidad que da el poder expresar a Dios. A veces no hay palabras en nuestras oraciones, en nuestro diario vivir, para poder expresar a Dios las cosas que quisiéramos decirle a Él, cómo nos sentimos y qué es lo que Él significa para nosotros. Pero a través de la adoración, a través de la alabanza, cuando oímos alabanza, cuando entramos en la adoración, le podemos expresar cosas que nunca antes le hemos dicho. Está haciendo tu oído atento a lo que te bendice, a lo que te conviene, pero eso es tu decisión. Tú lo haces oír lo que tú quieres que oiga. Si inclinares tu corazón a la prudencia, nuevamente la prudencia, hablamos acerca de ello hace unas semanas, y es ese discernimiento, es el poder entender en actuar correctamente, en actuar adecuadamente, con cautela, de una manera justa, poder discernir. Especialmente en el consejo, hay mucho consejo al joven, porque cuando uno era joven o en la juventud es cuando es más difícil, en la mayoría de los casos, tomar decisiones prudentes. Las tomamos basadas al instinto, a la reacción, al momento con los amigos y no medimos las consecuencias. Y el escritor nos dice, si inclinares, es como una balanza. Está una balanza y le pones el peso. ¿A dónde se va a inclinar la balanza? Y Él te pide, inclina tu corazón a la prudencia, inclina tu corazón a lo que te conviene, discierne entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que te conviene a tu vida? Hay dos opciones cuando dice inclina, o me inclino por el lado correcto a ser prudente, o me voy al lado correcto, lo que traerá consecuencias no buenas para mi vida. Escucha el consejo de Dios, por favor, inclina tu corazón. Haz tu oído que esté atento a la sabiduría de su palabra, del consejo, del mensaje, no necesariamente el mío. Busca otro pastor que predique la sana doctrina, que dé enseñanza de la palabra de Dios. Y si no, ve a la fuente de la sabiduría, que es la Escritura, la Biblia, la santa palabra de Dios. Ve directamente ahí y ahí encontrarás esa sabiduría. Inclina tu corazón a algo que te ayuda, que te conviene, que te bendice. Inclínalo, decide. Inclina la balanza a favor. Sé prudente. Y finalmente, dice así en el versículo 3, si clamares, ¿verdad? No solamente es inclinar, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz. Es decir, si clamares, clamar es rogar, clamar es suplicar, es pedir de una manera intensa. No solamente recibir y guardar, ¿verdad? No solamente es oír, no solamente es inclinar, pero también voy a clamar a Dios por esa inteligencia, por esa sabiduría, por ese discernimiento. Le voy a pedir constantemente para buscar de su palabra. Es inteligente que yo busque a Dios. Es inteligente y sabio que busque de su palabra. Es inteligente y sabio que busque las amistades correctas, aquellos que me quieren dar consejo correcto y no desviar mi vida. Los que verdaderamente son tus amigos, nuestros familiares que nos quieren bendecir. Pero tengo que clamar y buscar eso en mi vida. Es rogar, es pedir, es insistir, es pedir intensamente. Y yo le clamo a Dios, cada día le pedimos, Dios, danos gracia, danos inteligencia, danos sabiduría para saber cómo conducirnos en nuestro diario vivir. Y dice, clama por esa inteligencia, clámale a la fuente, aquel que te va a dar, aquel que hizo, creó la inteligencia y la sabiduría, que es Dios.
Y le clamamos todos los días para poder servir, para poder trabajar, para poder tener la relación con nuestra familia, para amar al prójimo, para amar a Dios, para entender su palabra, para poder compartir de ella contigo y con todos ustedes y con aquellas personas que pone Dios en nuestro camino, pero tengo que clamarle a Dios por ello. Y finalmente en el versículo 4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces dice, entonces entenderás el temor. Si como a la plata la buscares, está hablando de buscar ¿qué? La sabiduría. Todo esto se refiere a la sabiduría, al entendimiento, a la comprensión de lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender y entender que es el temor hacia Él y conocerlo a Él mejor. Pero eso es la sabiduría, esa es la excelencia de la sabiduría que nos habla en este capítulo y en estos versículos. Pero nos dice aquí la Escritura, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares. Buscar, escudriñar es lo mismo, buscar es escudriñar, es buscar en una forma un poco más dedicada, ¿sí? Más extensa, más profunda, que estoy escudriñando, que quiero conocer algo y que estoy buscando por algo que, como cuando has perdido algo valioso y pasas y buscando y preguntando y dónde lo dejé y dónde está y lo necesito. Y llamas por teléfono y sigues buscando y abres todas las gavetas y buscas por toda tu casa y en todo lugar investigas porque es algo importante para ti, buscas intensamente. Y nos dice el escritor, si la buscares como algo valioso, es un tesoro. La sabiduría de Dios es algo valioso, es un tesoro para nuestra vida. Dedico mi tiempo, mi esfuerzo, invierto, hago todo lo que sea posible para poder encontrar esa sabiduría. Lo busco como plata, como de la misma manera, ¿verdad? Que me dedico y hablábamos el domingo, ¿sí? El hecho de aquellos que se dedican afanosamente a trabajar y a hacer y hacer y hacer y hacer más bienes materiales y tener más y se afanan y lo buscan con toda la intensidad, ¿verdad? Porque quieren tener propiedades y quieren ser algo en la vida. Así es lo que nos dice, pero buscar este tesoro de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo lo busco? De una manera intensa. Estoy buscando y deseando cada día más poder comprender de esta sabiduría y de las enseñanzas que Dios trae a mi vida. Entonces, cuando ya pongo todo junto, ¿verdad? Cuando dice la Escritura, lo vamos a terminar leyendo, entonces dice, hijo mío, si recibieres, si mis mandamientos guardares, si tu oído está atento, si tu corazón inclinas, si tú clamas, si tú dieres tu voz a la prudencia, y si tú la buscas como a plata y escudriñas esa sabiduría como a tesoro, entonces, cuando hacemos todo eso, cuando vamos con todos esos pasos, si ponemos los primeros 4 versículos en práctica, entonces voy a comprender lo que significa tener temor de Dios. Entonces, mi relación con Dios va a ser una mejor relación y una relación más fuerte, más sólida, más cercana. Entonces, nuestro anhelo, nuestro deseo es pasarte este consejo en estos minutos. Que tú busques en la palabra de Dios, que tú vuelvas a leer estos versículos de la palabra de Dios y que traigan bendición a tu vida. Es importante para nosotros poder entender lo que significa el temor a Dios, no el miedo. Y es también sumamente importante que yo conozca de Dios, que mantenga una relación cercana, constante, sólida, fuerte, que crece día a día con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Pero para llegar a eso, aplico los primeros versículos, recibo, guardo, mi corazón está atento, clamo, busco esa sabiduría como algo valioso, como un tesoro.
Dejamos este consejo esperando que sea de bendición a tu vida. No lo rechaces, no lo tires a saco roto. Aprécialo, reténlo. Estoy convencido y seguro que si tú lo retienes, lo guardas y practicas lo que hemos explicado, que dice la Escritura, te va a bendecir. Te va a bendecir, entenderás ese temor, tu relación con Dios será más cercana y crecerás en sabiduría e inteligencia. No lo rechaces, medítalo y vuelve nuevamente tú a solas y medita en esos versículos, vuélvelos a leer. Te vas a encontrar en la palabra de Dios muchos pasajes de la misma naturaleza que son condicionales. Es necesario hacer algo para que traiga un resultado a mi vida. Y en este caso, un resultado de bendición a mi vida. No todo es así. Creo en Dios y todo ya simple y sencillamente viene a mi vida. Dios demanda de nosotros esa relación y demanda de nosotros esa dedicación, esa convicción, esa consagración hacia Él y a su palabra. Dios te bendiga, medita en estos versículos, que Dios te bendiga. Un gusto que nos hayas acompañado nuevamente. Saludos para todos ustedes donde quiera que estén. Les pedimos acompáñenos el día domingo a seguir escuchando la palabra. En el transcurso de la semana acompáñenos con las oraciones que ponemos para que Dios nos escuche, nos bendiga, nos responda y al mismo tiempo para nosotros ir cambiando nuestro sentir en nuestro corazón y poder orar a Dios de una manera abierta, plena y con confianza y con conocimiento también. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Envíanos tus peticiones de oración, tus comentarios. Saludos para todos. Un placer, un gusto. Bendiciones para todos. Nos veremos y escuchamos el próximo domingo y los días miércoles seguiremos estudiando y meditando en el libro de los Proverbios. Dios les bendiga. Hasta el domingo. Gracias. Bendición para todos. Dios mío, te damos gracias en este momento por tu palabra. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de transmitir algo a todos nuestros amigos y familiares que nos escuchan en diferentes lugares. Derrama de tus bendiciones sobre todos ellos, derrama protección, suple necesidades y lo más importante, Dios mío, derrama sabiduría. Llega a nuestros corazones de tal manera que sintamos ese anhelo y ese deseo de buscar más de ti, de buscar más de tu palabra, de conocerte cada día más y de a través del Señor Jesucristo poder llegar hasta tu santa presencia. En tu nombre oramos, Jesucristo, al Padre, y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Que pase un buen día.